primero es ubicarnos en el mapa curricular, decirnos la ubicación. Básicamente es teoría pedagógica, la que ya todos ustedes saben, en un semestre cuarto, 4 horas y créditos 4.5. Les quiero contar algo aquí al respecto. Hubo dudas respecto a la secuencia donde tendría que estar teoría pedagógica, un poco porque forma parte de una línea pedagógico-didáctica, como ya hemos mencionado. Pues decíamos, en un tercer semestre podría quedar muy bien para que después de esto hubiera adecuación curricular. Sin embargo, se valoró, independientemente del lugar que ocupara, ¿sí?, en la línea o en los semestres, iba a provocar esta reflexión o análisis sobre cuáles son los fundamentos que subyacen a cualquier actividad práctica de tipo didáctico. Entonces, que teoría pedagógica no necesariamente tendría que ir en un solo semestre, sino que se iba a estar trabajando, en cualquiera que fuera, iba a surtir el mismo efecto. Un poco en la explicación de qué significa la malla curricular. Cualquiera que sea el espacio en donde esté el curso, provoca una penetración hacia los diferentes cursos de toda la malla curricular. Pero esa es la malla. Yo creo que más la pongo como una referencia para que ustedes la puedan ver en la dirección de DGESPE y en el blog mismo, y que la puedan analizar con profundidad. Si ustedes cuentan del lado izquierdo hacia su derecho, tienen ahí ustedes teoría pedagógica. Está en el trayecto amarillo, que es el trayecto psicopedagógico, y ahí ocupa el cuarto espacio. Si se fijan, se vincula en el cuarto semestre con evaluación para el aprendizaje, que también está siendo trabajado en estos momentos de manera simultánea, en otra sede, por cierto, educación histórica, estrategias didácticas con propósitos comunicativos, pensamiento de formación específica, una optativa, el inglés y estrategias de trabajo docente. Entonces hay una vinculación con una serie de elementos que probablemente cada espacio curricular va a ir haciendo emerger de acuerdo a los proyectos que va a trabajar. Esto también se requiere una puesta en común, como ustedes mismos habían dicho, al interior, después de que pase esta etapa, al interior de cada escuela, para ver qué puntos o qué elementos de conexión se pueden encontrar. Bueno, ahora, el curso por sí mismo, ¿sí?, contiene o pretende contener perspectivas limitantes. Sin embargo, también está abierto y flexible para diferentes correlaciones o vínculos, ¿de acuerdo? Para que no lo vean ustedes como algo estático, sino como algo dinámico al interior del semestre. El curso de teoría pedagógica es un espacio dentro de la malla curricular para trabajar lo que podría ser considerado como la teoría de la disciplina educativa, lo que representa una dificultad en 2 dimensiones. Por una parte, la ausencia de perspectivas teóricas que ayuden a comprender el hecho educativo, y por la otra, lo difícil que resulta encontrar sentido a lo que acontece en la realidad educativa y a las acciones generadas por la política educativa actual. Comentábamos la compañera y una servidora que pues vamos a estar a cargo de este curso, que de entrada es un curso bastante complejo en el sentido de que requiere del conocimiento de muchas de las disciplinas, sobre todo la teoría de la disciplina educativa, y que requiere de mucha lectura, de revisión de grandes pensadores, de grandes pedagogos, y que bueno, ya está aquí muy claro, tiene doble dificultad en cuanto a la interpretación, dado que vamos a rescatar desde problemas epistémicos hasta situaciones que tienen que ver con lo que pasa hoy en día en el sistema educativo. Muchas gracias, maestra, porque justamente esa es la problemática de la que partimos. O sea, todo programa parte de una problematización del campo, no de algo liso, llano y que ya está establecido, sino justo de la contradicción. Y la contradicción es que la realidad está caminando en un sentido quizá contradictorio a lo que las mismas posturas y modelos educativos han generado antes y ahora mismo. Entonces, ¿cómo lograr un paradigma homogéneo, común? Pues es una tarea casi imposible. Esto es algo de lo que tenemos que partir, no de lo establecido, dado, ya acabado, ya sin problematizar, sino justo de esta doble dimensión en la que nos situamos. Esto es algo muy importante que tenemos que compartir. El curso no está totalmente acabado, totalmente obturado, sino abre perspectivas de discusión, porque tenemos una contradicción, una polémica de la cual queremos hacer partícipe al profesor y a los alumnos, porque estamos en el campo educativo justo para generar nuevo conocimiento en ese terreno.
Entonces, ahí tenemos ya un poquito de entrada en la descripción, pero hay otro elemento más, no sé si alguien nos quiera ayudar a seguir leyendo. Con base en lo anterior, el curso de teoría pedagógica se ha estructurado en dos fases. En la primera se pretende trabajar una visión conceptual sobre las diferentes acciones y recursos educativos a través del análisis de textos que reflejen diversas visiones de la educación. Y en la segunda se pretende proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para el análisis de diversas realidades escolares a través del planteamiento de algunos problemas educativos existentes en la comunidad escolar, a partir de los cuales tendrán que debatir sobre alguna situación educativa desde la perspectiva teórica de su preferencia, así como escenificar la realización de una entrevista a algún autor de su interés que permita discutir preguntas centrales sobre la escuela y el medio ambiente, a partir de lo cual se pretende que los estudiantes puedan interpretar las acciones educativas con base en diferentes perspectivas teóricas y posiciones conceptuales. ¿Algún comentario que usted nos quiera hacer sobre ese apartado? ¿Por qué dos fases? ¿Qué le parece? ¿Qué podría comentar? Me parece que las dos fases están porque, bueno, primero hacer ver a los alumnos la parte teórica que le puede dar sustento a esa realidad que tenemos enfrente, ¿no? En las escuelas, en este caso cuando van los chicos o las chicas a hacer sus prácticas profesionales, ¿no? Y la segunda, que los alumnos se hagan de esos elementos, como lo dice aquí, necesarios para el análisis, como sería en el caso de los elementos teóricos, ¿no? Los conceptuales, para que ellos también los puedan ir ubicando en esa realidad que tenemos, o cómo vincularlos o cómo relacionarlos con esa realidad que tenemos en las escuelas, ¿no? Bien, maestra, muchísimas gracias por su comentario. ¿Quién querría continuar con esta segunda parte del texto? El problema parte de un problema eje educativo relacionado con el funcionamiento de la educación, a partir del cual se les pide a los estudiantes describan los rasgos del problema, propongan un acercamiento conceptual desde el cual se le puede abordar e interpretar y presenten algunas reflexiones personales sobre el sentido educativo, desde el cual se le está analizando. Me parece que, bueno, como ahorita lo comentaron, primero hay que partir del concepto para que luego el joven lo conozca o se apropie de él, para que luego posteriormente, cuando él esté a lo mejor en una práctica docente, pueda aplicar esos conocimientos y conceptualizarse él mismo, ver en cuál se puede ubicar, para que pueda pueda realizar una reflexión de su propio quehacer educativo. Excelente. ¿Algún comentario más sobre esta parte? Me parece interesante el hecho de poner al estudiante en la situación de describir los problemas, porque a veces nos quedamos en la parte superficial de un problema, y el hecho de llevar al estudiante a que observe, a que detalle, a que llegue a abstraer la complejidad del problema hasta donde se pueda, le va a permitir, yo creo que recorrer ese otro tramo que se sugiere, que es el de contrastarlo con la teoría o desde una perspectiva teórica que obedece el contexto, etc. A mí me parece que dentro de la realidad, cuando van a hacer sus prácticas los muchachos, encuentran muchas problemáticas y llegan queriendo, bueno, desbordarse, ¿verdad?, de tantas cosas que dicen, es que pasó esto, y entre otras cosas les puede mucho, por ejemplo, la discriminación, cosas así que ven así muy, muy duras en las escuelas a veces, y que precisamente quizás todas estas teorías que tengan la oportunidad de conocer les van a permitir acercarse un poquito más de manera teórica a cuál de ellas explica o le da luces, les da luces a los estudiantes de qué se puede hacer con este tipo de problemas.
Pues ambos comentarios, muchas gracias para las dos maestras que nos han comentado, tienen que ver con esto. Tal vez suene muy fuerte, ¿verdad? Transformarlas, cambiar las condiciones. Sin embargo, dentro de lo que nosotros vamos a leer o las perspectivas que vamos a tener, habrá luces, ¿no? Quizás no totalmente transformadoras, pero sí con la idea de generar utopía, de generar una posibilidad de modificación. A veces, no sé si a ustedes les ha ocurrido, vivimos como mucha desesperanza en las escuelas, como ya está dado, no hay posibilidad de modificación. Que nuestros estudiantes puedan ser partícipes de innovaciones, de querer modificar una realidad en la que están viviendo, yo creo que sí es algo que la formación les tiene que procurar. Entonces, es como abrirle justamente esa metodología y creo que ustedes la han interpretado perfectamente. Vamos a continuar un poquito más, no sé si la maestra nos quiere hacer favor de continuar leyendo. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Entonces, yo considero que referente a esto, pues a medida que vamos desarrollando las unidades en las que está diseñada el curso, debemos ir analizando en qué medida o qué actividades favorecen estas competencias, pero ya estas son las generales, ¿verdad? Ya cuando el alumno va a egresar de su licenciatura, ya después ya continúa con las específicas del curso. Correcto. No sé si usted quiera leer de una vez las competencias del curso, si nos hace favor. Sí. Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje. Soluciona conflictos y situaciones emergentes de acuerdo con los principios derivados de las leyes y normas educativas y con los valores propios de la profesión docente. Reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la influencia del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que se sustentan, para fundamentar la importancia de su función social. Las competencias, desde el punto de vista que ya hemos explicado, estamos asumiéndolas nosotros, son procesos y no son cuestiones que se logren, ¿sí? No los veamos como objetivos a lograr a partir de este curso, ¿no? Son procesos de desarrollo, los cuales nosotros vamos a contribuir a favorecer este reconocimiento de los procesos a través de los cuales se ha desarrollado la profesión docente. Por ejemplo, ¿en qué momento histórico, decía yo hace rato, vivía Dewey para que creara esa serie de elementos pragmáticos de acuerdo a ese país en donde él nació, en esa ciudad, esas características de la escuela? ¿Y qué modelo lo arropa? Un modelo económico del cual estaba siendo partícipe, ¿no? Y esto podría tener un parangón y una relación con el modelo que estamos viviendo ahora, ¿no? Económico. Y cómo se están creando políticas públicas que tienen un sustrato y un sustento teórico basado en ese modelo. ¿Qué tanta relación existe? Entonces el estudiante debe ser capaz de analizar un 592, si me equivoco me corrigen por favor, y los criterios de evaluación desde el modelo, desde dónde se está generando esa modificación, ese decreto, ese discurso. Porque si bien es cierto, pudiera analizarse solamente en la parte lingüística, tiene un trasfondo pedagógico, por supuesto político, pedagógico, didáctico, porque quiera que no, puede trastocar nuestra acción en el aula. Que el maestro, el futuro maestro, esté consciente de esto y sepa darle una interpretación. Ese es un poco el avance. No vamos a verlo como objetivos, insistimos, las competencias, sino como posibilidades de desarrollo hacia las que nos tenemos que ir acercando, entre muchos cursos que contribuyen a ese desarrollo. Pues bueno, vamos a avanzar un poquito más. Gracias, maestra, qué amable. ¿Alguien más que quiera ayudarnos a leer el problema eje? Porque ya el problema eje pues es lo fuerte, lo duro, es nuestro concepto que estamos aportando en la cuestión curricular. Problema eje, como situación problema para algunos otros autores. Maestra, por favor. Los estudiantes elegirán un problema educativo vinculado con el funcionamiento de la educación. Puede ser desde la perspectiva de la evaluación universal del maestro, del acuerdo 592, o bien aquellos vinculados a la comunidad donde trabaja. Describirán los rasgos del problema, propondrán un eje de acercamiento conceptual con la finalidad de hacer una interpretación de las bases conceptuales educativas que subyacen y presentarán algunas reflexiones personales sobre el sentido educativo de lo que se pretende analizar
con la finalidad de que desarrolle estrategias que le permitan identificar las diversas propuestas educativas que se presentan en el sistema educativo mexicano. ¿Algún comentario que nos quiera hacer, maestra? Precisamente partir de un problema que tenga relación con la educación nos permite centrarnos en la actualidad, en lo que vive el maestro, el docente hoy en día en las aulas, o desde lo que plantea, por ejemplo, el Acuerdo 592, las implicaciones que tiene y sobre todo cuál es el sustento a partir de las revisiones conceptuales que se hagan. Y se va a ir construyendo esa revisión, ese análisis, esa determinación del funcionamiento educativo o de la educación. Muchísimas gracias. Efectivamente, esa es una forma de interpretarlo. Habría que ir viendo si hay etapas o fases metodológicas en el problema eje. Yo les decía que cumple dos funciones el problema eje. Por un lado, mostrar la evidencia, la evaluación, y por otro lado, los momentos por los que se tiene que transitar a nivel de estrategia para llegar a esa evidencia, a construir ese producto, pero que se valore en su proceso, en su desarrollo. ¿Las alcanzan a ver como maestros? Sí, maestra. El problema eje pues es la articulación que se va planteando desde cómo se planea, pasando por esa trayectoria de la estrategia didáctica hasta concretarse ya hacia la estrategia de evaluación. Sin embargo, creo yo que desde que se plantea la teorización hay que ir vislumbrando, ir visualizando hacia dónde llevar toda la teorización para poder aterrizar en un problema, no sé, a través de proyectos como también lo plantean aquí, o estudio de caso, no sé, y para darle forma finalmente a la estrategia de evaluación. Pero en sí pues es el trayecto de la estrategia didáctica planteado desde la articulación del problema eje. ¿Cómo está articulado? Aquí hay una interpretación. Muchas gracias, maestra. Recuerden que el problema eje es punto de inicio y punto de llegada. Ahí está condensado todo nuestro curso. Por favor. El problema es de hecho va a ser la herramienta con la cual vamos a motivar al joven a querer saber. Precisamente va a servir para organizar lo que es las unidades de aprendizaje según las necesidades de ello. Y más que nada va a ayudar al muchacho a crear conciencia sobre el proceso. Una vez teniendo bien claro qué es lo que quieren hacer con el problema eje, ya podemos ir acomodando las unidades, ir priorizando las lecturas, y ellos también van a tener conciencia del para qué o la razón de ser de las lecturas. La maestra, por favor. Gracias, maestra. Yo me pregunto, de acuerdo a lo que me sugiere como un problema eje ahí, por ejemplo, dice puede ser la perspectiva de la evaluación universal del maestro, del acuerdo 592, o bien aquellos vinculados a la comunidad de trabajo. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué problemas tengo yo en mi comunidad o qué problemas veo yo que pueda trabajar mi curso? Pero también veo si el programa me está planteando que mi estudiante o mi compañero de sesión, digamos, de aula, se plantee un problema eje sobre el que todo el curso tenga que ir trabajando ese problema. Yo me confundo en ese sentido, no sé si soy yo, si soy él o somos los dos. Pues de una vez comentamos esto. El problema eje que hemos diseñado sí tiene pues la intencionalidad de que permanezca como el motor que impulse, ¿no? Es el pre-texto para la discusión, para el análisis, para las estrategias, para las unidades de trabajo. Sí se está pensando así, preceptivamente hablando, es decir, como con la intencionalidad didáctica de promover esos aprendizajes. Sin embargo, como esto es flexible, si hay otro problema que está vinculado a la comunidad, es más cercano, puede reconceptualizarse el problema eje y en lugar de ser 592 como el tópico de la evaluación, como el central, puede haber otro de mayor prioridad
como por ejemplo la deserción, la problemática de la migración, o sea, hay muchas problemáticas que de hecho abrimos en la unidad 3, si ustedes se fijan, que podrían estar siendo motivo. Los motivos pueden ser diversos, porque todos estamos en comunidades diferentes, con mayores o menores prioridades respecto a la problemática educativa. Y nuestro sistema educativo es muy grande, numeroso, lleno de diferentes problemas en diferente dimensión. Entonces, lo importante aquí es que ustedes lo sopesen. De hecho, el programa docente va a traer una parte que diga reconceptualización y adecuación curricular del problema eje, para que entonces ustedes, a la hora de que hacen suyo el programa, reconceptualicen ese problema eje. Tercera dimensión, la maestra dice, el problema es de ellos conmigo y yo con ellos. Bueno, sí, también, cuando yo planteo el programa docente a mi grupo, les digo, ¿les parece que este problema es suficientemente significativo para ustedes? ¿Les interesa? ¿Realmente es algo que en nuestra comunidad hace falta que discutamos a la luz de las diferentes perspectivas conceptuales que nos puedan ayudar a entenderlo? Pues que sí, pues vamos, porque a ellos les invita, les involucra y los hace participar con mayor compromiso. Efectivamente, gracias, maestro. Esto nos puede ayudar, si se fijan. Entonces, puedo trabajarlo sobre texto del programa analítico. Ahí está nuestra propuesta, pero estamos alejados. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el profesor se proponga otro problema eje, tal vez, otro motivo específico, ¿no? Bajo la circunstancia de y la condición de abordar las estrategias para el desarrollo de esas habilidades, actitudes, procesos de aprendizaje. No es tocar el tema como contenido, fíjense. Ahí está la diferencia. No es que en lugar de yo voy a ver Pestalozzi, no. Es ¿cómo le hago para provocar el interés por analizar las perspectivas conceptuales que existen en torno a la educación a partir de una problemática que nos involucre y nos comprometa para ser analizada? Esa es la parte. Entonces, cuando ustedes digan, ¿puedo reconceptualizarlo? Va, están ustedes adentro. Que lo voy a reconceptualizar junto con mis alumnos, va, ahí está. Pero siempre y cuando la condición es que sea el motivo, el tópico de lo que nos agrupa, que es teorías educativas, en este caso, pedagógicas, ¿no? Maestro, por favor. A mí me gusta mucho la idea de que los cursos están poniendo el acento en el sujeto. Y están poniendo el asunto, están poniendo el acento en los estudiantes, en la construcción de los estudiantes. Entonces, me parece riesgoso si decimos que el maestro vamos a plantearle los problemas, vamos a decirle qué problema podemos construir. Más bien, el estudiante debe de ser. Se me ocurrió ayer en el ejercicio que hacíamos, sacamos 10 problemas en un grupo y pensaba en la evaluación y algo que dijo el profesor Ángel Díaz Barriga, dijo en alguna conferencia, ya son muchas evaluaciones, ¿no? Vámonos ahora a las acciones, ¿sí? Entonces, es una construcción colectiva, por supuesto, y el maestro también está, pero hay que darle la prioridad al alumno y al lugar donde estamos, ¿no? A la comunidad, al contexto. Gracias. Bueno, yo mi reflexión la llevaría a que, teniendo como antecedentes los alumnos en iniciación al trabajo docente, adecuación curricular y ambientes de aprendizaje, ya identificaron algunos problemas, puesto que en la construcción de lo que son situaciones de aprendizaje, ya identificaron qué elementos debe de llevar una situación, pero también identificaron que al construirla desde la perspectiva teórica del trabajo de investigación, cuando llega a la práctica hay una ruptura y entonces se pregunta, ¿cómo es que si hay una reforma educativa que tiene como constructo teórico los enfoques por competencias, se planea por competencias, pero no se desarrolla por competencias? ¿Por qué dices eso? Porque en la práctica se siguen dando algunas actividades con mucha dirección. Muy bien, y entonces, ¿qué propones? Pues una intervención docente diferente. ¿Cuál? Pues que te lleve a problematizar. ¿Cómo qué?
pues que sean los niños los que lleguen a esa resolución de problemas. Es decir, ya se va dando cuenta que entre la teoría y la práctica hay una distancia que él tiene que ir reconstruyendo el conocimiento para poder ir haciendo adecuaciones curriculares desde la perspectiva de él cuando a él le corresponde intervenir, porque cuando va a observar la práctica y cuando va a ejecutarla, no se trata de que analice únicamente las partes que son débiles, pero que las puede convertir en áreas de oportunidad. Entonces, yo creo que los alumnos sí tienen también claro, por ejemplo, cómo atender niños de diferentes edades. Y ahí, por ejemplo, la diversidad en el aula es un aspecto muy importante que el alumno también tiene que saber cómo atender a niños de diferentes edades al momento en que se encuentra en comunidades donde no hay grupos, digamos, constituidos como, por ejemplo, cuando va en la licenciatura de primaria, que vaya por ciclos, que hay escuelas que atienden a los niños por ciclos, escuelas multigrados. Y en el caso de preescolar, las escuelas unitarias. Y eso le está costando mucho trabajo al alumno poder caminar. Es decir, apenas va descubriendo que la docencia tiene muchos retos. Me parece que serían muy buenas las líneas para poder hacer una selección de un problema eje. Maestra, yo considero que el programa es muy claro. O sea, ahí dice, los estudiantes van a elegir el problema y te proponen las 3 situaciones. Entonces, si tomamos en cuenta los periodos de práctica que ellos van a tener, se supone que a partir de ahí ellos van a identificar el problema porque ya trabajaron. Entonces, dice ahí, de acuerdo a la comunidad en que trabaja, se supone que a partir de ahí él va a desarrollar ese problema. Entonces, yo creo que se da confusión, pero el programa es muy claro, dice, los estudiantes lo van a elegir, nosotros no les vamos a proponer, esas son sugerencias. Entonces, yo creo que debemos aprender a interpretar lo que nos dice el programa para trabajarlo como lo sugiere. O sea, hay que entender las actividades que se sugieren y las que en verdad debemos llevar a cabo, para que no haya confusión. Correcto. Maestro, por favor. Sí, en este problema eje, uno de los aspectos fundamentales es poder historizar ese problema. Precisamente, ¿qué conozco de ese problema? ¿A qué fuentes puedo remitir? Me puedo auxiliar de una entrevista. Ya mencionaron las fuentes primarias. ¿A qué documentos? Para que pueda yo desmarcarme de esa interpretación huidiza, ¿verdad? Y pueda yo estar apegado a esa realidad. Entonces voy a reconstruir una realidad. Esa es la reconstrucción del problema. Para que de esa manera pueda yo dar mis hipótesis, pero las fuentes me arrojan una versión. Y esa confrontación de mis hipótesis con la teoría me va a dar un resultado real de la problemática. Entonces, historizarlo. ¿Con quién? Tal vez con el Emilio. ¿Qué me dicen esta literatura? Acudo a la literatura. ¿Quién me da luz para entender ese problema? ¿Verdad? Y poder, ahora sí, contextualizar. Muchas gracias, maestro. Pues me parece que por ahí hay otra intervención del maestro y del maestro. Ya van ustedes como que clarificando qué es este problema eje, qué posibilidades le ven, cómo sería nuestra posición con respecto a los estudiantes. Todo esto es parte justamente de apropiarse del programa. Pues vamos a seguir. Tal como está planteado, tiene sentido porque a partir de que ellos identifiquen cómo se vive, por ejemplo, la evaluación, bueno, la propuesta de evaluación universal, cómo la están viviendo los maestros, cómo la están, viviendo con angustia, porque me ha tocado platicar con algunos maestros y realmente están preocupados porque si son evaluados de tal o tal manera, qué repercusiones van a tener para su empleo, para su permanencia en el sistema, etcétera. O sea, el problema es complejo y creo que es muy actual, nos involucra como país, entonces es un problema fuerte. Y si esto sirve para que los estudiantes puedan ir digamos esto que decía el maestro, en un seguimiento histórico, pero no historiográfico, sino ir viendo como los grandes momentos de cambio del pensamiento educativo,
creo que sí permite entender por qué estamos donde estamos, o sea, qué tiene que ver ahora la economía neoliberal, qué tienen que ver los acuerdos internacionales, la OCDE, o sea, hay una serie de condiciones nacionales e internacionales actuales, pero que son consecuencia también de procesos de cambio de los sistemas económicos a la par que de las formas de pensamiento pedagógico. Entonces a mí se me hace que es para este curso, suena interesante, o sea, ir viendo cómo se pasó del humanismo al pragmatismo y al pensamiento neoliberal, se me hace muy interesante. Plantear otro problema que nos pudiera dar una perspectiva de evolución en el pensamiento pedagógico, pues sería problema para el alumno, pero más para nosotros, para realmente rescatar esos momentos de cambio en el pensamiento educativo que nos llevara a comprender el problema tal como lo está planteando un equipo o un estudiante. Entonces, creo que la idea de mis compañeros, bueno, entiendo, es bastante innovadora, ¿no? Pero yo creo que también es de mucho riesgo si no tenemos las bases suficientes en teorías pedagógicas. Uno de los retos fuertes es precisamente lo que es la definición, construcción del problema. Como prueba de ello tenemos como en algunos casos, en lo que es séptimo y octavo semestre, hacer una elección de problema no es fácil, o sea, la problemática ya está, la pueden describir, pueden hablar de ella, pero cuando llegan a un plano un poquito más formal, en ese sentido sí hay un poquito de dificultad, sobre todo en el manejo del vocabulario, del concepto y la abstracción para que puedan separar lo que son las causas de las consecuencias. Aquí, en ese sentido, me parece que es interesante que tengamos la flexibilidad de entender lo que va a ser problema para el alumno y no para nosotros, punto número 1. Punto número 2, ¿no? Lo que es un problema que pueda ser viable para que lo pueda conocer. O sea, porque si no, o sea, puedes coger un problema y me llama la atención porque dice, no, acuerdo 592. O sea, el acuerdo 592 tiene como N problemas en este caso, de interpretación, de ubicación y de localización, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está muy subjetiva la propuesta en cuanto a cómo hacer ese trabajo de problema. Para nosotros, para muchos, bueno, hay compañeros que tienen una gran experiencia y, bueno, a lo mejor hacer un problema no es nada difícil, ¿no? Para otros nos puede costar un poco, pero para los alumnos, en esencia, sí les va a costar un poquito de trabajo. Recordemos que, por ejemplo, en investigación, pues, un buen problema, nos dicen, ya lleva un gran adelanto del trabajo, un buen planteamiento. Una pequeña aclaración. Miren, el problema eje no es un problema de investigación, es un elemento dentro del programa, dentro del diseño del programa, para poder arrancar y al mismo tiempo llegar a una evidencia que haya conllevado un proceso de elaboración de aprendizajes, que nos haya, pues no sé si usar la palabra, motivado, impulsado a la búsqueda. Es un motivo de búsqueda, de crear o despertar el interés. Entonces no es un problema en un sentido estricto, como si fueran investigadores profesionales, ¿no? Están en esa búsqueda porque quieren construir su conocimiento, porque es despertar el deseo de saber. Probablemente, en este sentido, nosotros decimos puede ser porque en ese momento que nosotros diseñábamos estaba justamente esa inquietud en las escuelas. Ahorita puede ser la evaluación universal o puede ser la reforma educativa, ¿no? Siempre y cuando tenga que ver con nuestra comunidad, tenga que ver con nuestro interés y que sea el motor que impulse la búsqueda de explicaciones teóricas desde la educación. Esa es la condición. Lo demás puede ser lo que ustedes gusten, de tal forma que no es un contenido, es un pretexto para arrancar y para llegar, de tal manera que despliegue estrategias metodológicas. De eso se trata. Es como si ustedes tuvieran que reformular, y de hecho sí se les va a solicitar en el trabajo del programa docente, reformular el problema
Pueden pensar en otra serie de pretextos para ello, que tengan que ver con un problema educativo, por supuesto, que esté vinculado con el funcionamiento de la educación. Salud. Cuando el maestro Francisco hablaba de las cuestiones de la comunidad, a mí se me ocurría que siempre que algo está documentado es más fácil de acudir a él cuando está escrito, documentado, más cuando está promulgado y decretado, por eso acuerdo 592, ¿verdad? Sin embargo, cuando es la realidad que se nos va entre los dedos y es cambiante, móvil, diversa, es más complicado y ahí requerimos otros instrumentos para acercarse y luego, dice el maestro, intervenir, que esto ya implicaría otro modelo conceptual. Entonces, por eso la sugerencia es sobre documentos, sobre algo que esté documentado de una problemática educativa. Sí es la sugerencia. ¿Para qué? Para que no se les mueva tan rápido en el lapso en el que van a estar trabajando este curso. Si lo trabajan el próximo año o lo trabajan en la siguiente generación, pues ahí va a haber otro tal vez más actual, siempre y cuando esté documentado, impreso. Es un tip, digo, que puede funcionar. 3 unidades, arrancamos justamente del problema. ¿Qué propuestas hay en el sistema educativo y qué visiones hay acerca de la educación conceptuales? Luego, una o segunda unidad de aprendizaje, donde vemos conceptos centrales. Por supuesto, concepto de hombre, concepto de educación, concepto, porque hay vertientes humanista y vertiente historicista y vertiente crítica, dependiendo de cuál sea aquella que también nos interese trabajar más con el grupo, ¿verdad? Dependiendo del problema planteado o elaborado. Este asunto que siempre nos ha llamado la atención sobre la ciencia de la educación y las ciencias de la educación, es un problema que alude a una cuestión epistemológica. Hay un texto que les recomiendo revisar en el blog que se llama justamente así, Epistemología y Ciencia de la Educación. Y hay un comentario de Jimeno Sacristán muy en sus inicios, en los 70, que puede ayudarnos mucho en este debate. Si son ciencias, como en el debate de los 70, y todas esas ciencias que apoyan, aluden a la educación, como sociología de la educación, filosofía de la educación, y cuando es ciencia de la educación se genera a partir de una sola vertiente y desde ahí las otras ciencias la acompañan. Entonces es una de las discusiones que hay, si es una, si son varias ciencias de la educación. Luego podemos irnos a nivel de corrientes. Si para ustedes es mucho más sencillo trabajar por educación liberadora o por pragmatismo, o por educación socialista o por educación en la perspectiva neoliberal, o bien hacer un recorrido histórico que nos permita ubicar la problemática en un sentido cronológico, historicista, con causas consecuentes, podría ser una forma de trabajar. Y una unidad de aprendizaje 3, en donde vamos nuevamente a nuestra comunidad y vemos qué realidades escolares hay, y en estos procesos de diversidad cultural, qué interpretación conceptual podemos hacer de ello. No pretendemos resolverlos, no se trata de intervenir, se trata de hacer elaboraciones conceptuales que nos permitan explicar e interpretar la realidad cercana, pero también desde un macro social. Bueno, estas son como las propuestas de 3 unidades de trabajo, regresando al problema ejes, para hacer énfasis en los niveles o el escalamiento de la problemática. El escalamiento, me voy a permitir leerlo, viene aquí. Más allá de que dice, los estudiantes elegirán un problema educativo vinculado con el funcionamiento de la educación. Hasta ahí me salto lo del paréntesis. Describirán los rasgos del problema. Pues ahí ya tengo 3 rasgos. Uno, describo. El siguiente nivel es la elección y acercamiento conceptual. El siguiente nivel es bases que nos permitan hacer una interpretación de ese elemento conceptual que subyace. Y la producción. Presentan reflexiones los estudiantes sobre esa problemática. Si se fijan, ahí es una parte de expresión. Primero planteo, describo, busco elementos conceptuales, rastreo información, tanto de mi sistema como de mis vertientes teóricas pedagógicas. Regreso y expongo, expreso, socializo, comparo, establezco diferencias, puedo hacer hasta cuadros comparativos, organizadores gráficos, entre corrientes que me ayudan a interpretar la problemática elegida. Y estoy haciendo trabajo conceptual. Ahí podemos hacer uso de muchas estrategias.
desde acercarnos a la comunidad y entrevistar personas que estén cercanas a esa problemática, o sea, no sé, de la región, a lo mejor hay un coordinador del sistema de formación de lectores, y quiero entrevistarlo y saber su punto de vista respecto a la lectura en mi comunidad o en mi estado. Y a partir de ahí, generar una reflexión conceptual y externarla por escrito, oralmente, a través de un video, a través de un reportaje, a través de X portador de texto que me permita difundir. ¿Recuerdan ustedes a Hansa Erni respecto a algunas de sus variantes prácticas de trabajo en el aula? Y él nos establece o nos dice, hay una primera fase de interpretación, donde usamos la lectura, donde hacemos búsqueda, donde captamos información. Y luego hay una fase de expresión, de comunicación hacia el exterior. Primero los pares, mi equipo de trabajo, 2, 3 compañeros con los que yo estoy trabajando, socializo, ordeno, sistematizo información. Ahí hay saberes hacer importantes en la educación superior. Ustedes saben más que yo de la importancia que esto tiene para efectos de difundir los saberes, porque a veces nos lleva mucho tiempo investigar, buscar información, y ya que tenemos bastante información no sabemos cómo sistematizar y difundir. Hacer gráficos, por ejemplo, categorizar, agrupar, como en algún momento decíamos en Programa Monterrey, junto lo que va junto, donde está pues etapa, bueno, la etapa donde los niños clasifican, ¿no? O sea, a nuestros estudiantes yo creo que les puede fortalecer mucho la etapa de expresión, diversificar. Podemos hacer un foro de discusión para ir afianzando esta etapa o este nivel de escalamiento del problema eje, que son reflexiones personales sobre el sentido educativo de lo que se pretende analizar, con la finalidad, y este es el cierre del producto o evidencia, con la finalidad de identificar, desarrollar estrategias que le permitan identificar las diversas propuestas educativas que se presentan en el sistema educativo mexicano. Fíjense los niveles de escalamiento del problema eje. Cuando describe, tiene un primer nivel de acercamiento. Cuando busca las bases conceptuales, otro nivel hacia la teoría diferente. Forzosamente tiene que hacer un barrido de varias para encontrar una o dos que más le interese y en esas profundice. Entonces no se trata de verse todas las teorías, ¿verdad?, ni todos los modelos conceptuales, sino de proponer, es decir, aquí extiendo sobre la mesa la variedad que tenemos. Ahora dime tú por cuál te gustaría iniciar. Y nosotros somos los mediadores, el recurso. Cuando ellos nos preguntan, oye, ¿y cómo por dónde? ¿Por qué Freire y por qué no me dijiste Freire? ¿O por qué no Froebel? ¿Por qué no Pestalozzi? Y ahí es donde nuestros saberes pedagógicos van a jugar un papel muy importante. Es que sí sabemos para orientar a un estudiante que no tiene que leerse todos los textos que están en el blog, pero que sí tiene que ir, y como diría algún autor en particular, el derecho del lector que tiene de picar, me acerco al texto, no me está resolviendo, me voy a otro texto, no me está resolviendo, voy a otro más, y entonces voy informándome y comparando mi nivel de lectura, y cuando me interese y ya quiero profundizar en él, me meto de lleno, ¿no? Hay quien, a partir de haber leído Pedagogía General de Herbart, siguió sobre la línea de Herbart, toda su línea pedagógica. Que bueno, pero hubo un primer momento de acercamiento. Este es el nivel de mi primer contacto con teoría pedagógica. Esta es una pequeña muestra de acercamiento, sin que sea tan rígida como una investigación, porque no tenemos el tiempo para hacerlo, además. No se pretende eso. Se pretende que sea un profesor que conozca qué pasa en su sistema educativo, qué problemáticas vigentes, cercanas y que pueden llamar la atención, y luego a partir de ahí sea un motivo, un provocador, un disparador para entrar a la teoría pedagógica con un sentido explicativo e interpretativo, comprensivo de esa realidad. Ese es el ciclo en el que estamos a partir del problema E. No sé si con esto se puede aclarar un poquito más la discusión que teníamos un poco antes de salir a la comida, porque no se trata solo del contenido, sino de la manera en que vayamos trabajando, nos acerquemos a ese contenido. Si gustan, vamos avanzando hacia la unidad 1 para ir trabajando qué familia de saberes están ahí a nivel descriptivo que podríamos jalar de ese nivel. Luego la unidad 2, la unidad 3, de tal forma que ustedes puedan ver cierta correspondencia de escala. Pues vamos a la unidad 1.
por ejemplo, aquí, en la unidad 1, los saberes son situaciones y acciones educativas de la gente. Pues ahí tenemos que buscar qué es lo que en este momento nos está marcando de manera importante, lo que esté en ese momento influyendo más en una perspectiva de corte nacional que a los estudiantes les interese también. Aquí es interesante hacer contrastes. Por ejemplo, ¿por qué Iván Illich hablaba de un mundo sin escuelas? De decir, la escuela ya no es necesaria en la sociedad. Y entonces hacer un debate de por qué si la escuela es necesaria o no. ¿Y en qué lo sustentaríamos? Esa simple pregunta puede ser importante para acercarse a Iván Illich y para acercarse a otros teólogos. Aquí hay, obviamente, un saber hacer o un saber general, que es la lectura analítica y crítica. O sea, sí leo, pero no solamente para hacer recensión o resumen, sino para provocar reflexión, crítica y contraste. Buscamos a ese maestro que sí tiene una postura documentada sobre su hacer, sobre lo que históricamente se le ha legado. En la unidad 3 tendríamos nosotros ya el papel de la teoría, y ahí viene nuestra parte más fuerte, yo diría, de cierre, para clarificar conceptos e ideas sobre la enseñanza, el currículum y la gestión educativa. Es decir, si por ejemplo nuestro documento fue 592 de evaluación, decimos, bueno, esto es producto de una política pública, ¿en dónde se sustenta y por qué? ¿Cuál es el concepto de evaluación que subyace? ¿Cuál es su función orientadora? ¿Se contrapone con la evaluación formativa o no? ¿Tiene un uso la función certificadora sumativa de la evaluación? ¿En qué sentido? Es decir, ahí podemos establecer una serie de elementos sobre qué es la enseñanza, qué es el currículum, qué es la gestión. Y podemos hacer cruces, como decía la maestra, que ha tenido ya oportunidad, como muchos de ustedes, de tomar diferentes cursos en la línea psicopedagógica, de la parte psicológica exclusivamente, o de otros espacios. Aquí también sugerimos el análisis del sistema referencial en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes trabajan en escuelas rurales, en escuelas indígenas, en escuela, decía la maestra, intercultural bilingüe. Entonces requerimos que ustedes le doten de su sello particular a esta unidad. No vamos a poder decidir por ustedes, simplemente sugerimos que se le dé énfasis a cuál es la problemática en la que nosotros tendríamos que crearle más sentido a la teoría educativa, desde esas bases conceptuales. Apertura para la crítica de lo instituido, para la búsqueda de alternativas pedagógicas en el sistema educativo desde una perspectiva incluyente, que son dos ejes que nuestra competencia nos reclama. O sea, requerimos una educación diferente, más diversificada, más puntual respecto a la problemática contextual. Entonces, vamos a tratar de ser incluyentes dentro de esta problemática. ¿Cómo lo generamos? ¿Qué tipo de filosofía nos puede acompañar? Y luego tratamos de especificar algunos, de puntear algunos de los que sabíamos. Por ejemplo, niños migrantes, que muchos nos han dicho en la zona fronteriza, que existe como problemática digna de ir documentando, de ir trabajando. Por ahí, extraedad, muchos estudiantes que regresan nuevamente a la educación básica y que ya rebasan la edad para ello. Sin embargo, los atendemos y creemos que es un programa que debe permanecer porque hay que analizar cuál es la base. Quizás hay un análisis desde Freire o un análisis de Freinet podría ayudar. Luego, así seguimos con una serie de punteos que tal vez ustedes puedan apropiarse o incrementar, por supuesto, como escuela rural, plan de lectura, escuelas rurales, niños indígenas, violencia, que para nosotros ahora es un tema cotidiano, absolutamente. Lástima que nos estemos enfrentando con esto todo el tiempo. Educación sexual, ejemplo también muy importante, y otros programas que permitan la. Ahora, no es el programa en sí mismo el que tenemos que conocer con profundidad, sino es una manera de acercarnos a la atención crítica de dichas problemas. Los saberes hacer que en la unidad 3 se tendrían que ir trabajando es, por ejemplo, la elaboración de guiones de entrevista, la elaboración de reportaje, la elaboración de videos no profesionales, de ser caseros. Nuestros estudiantes no son especialistas en comunicación. Y si se fijan, los saberes hacer ya aquí son más exigentes respecto a una cuestión de escalamiento, de difundir lo que se ha ido incorporando, lo que se ha ido buscando. Las orientaciones. Decíamos, el problema
El programa parte de un problema eje, una situación problemática a realizar en torno a la cual se desarrolla el curso y se realizan las actividades de aprendizaje y presentan las evidencias de evaluación. El problema eje está construido como problema a resolver, que articula saberes con saber hacer y ayuda al estudiante a movilizar sus conocimientos y habilidades. Además, orienta y organiza las secuencias de aprendizaje. Bueno, la estructura didáctica de este programa ofrece varias dificultades, como lo estamos en este momento sintiendo, persiguiendo como maestros que somos, a resolver durante su operación. La primera es ofrecer al estudiante una opción para que pueda comprender la relación que existe entre acciones educativas y perspectivas teóricas de la educación. Esa es la primera. El planteamiento que hagamos del programa es muy importante, porque no se trata de, decíamos, de leer por leer a los autores, sino se trata de hacer una necesidad, un vacío de información a través de preguntas, de una problematización, de un debate, de una exposición de parte nuestra, de un experto, para acercarnos a ese espacio donde no está todo dicho y está todo aclarado, está todo respondido, y podamos decir, ¿y cómo podemos resolver esto? ¿O cómo podemos plantear hipótesis explicativas respecto a esto? Y entonces, ese es el primer punto que yo diría, es crear el enigma, es cómo podemos acercarnos a esto, cómo podemos darle respuesta. Un segundo problema guarda relación con la diversidad cultural que tiene nuestro país, que hace que cada escuela, entre las que ya hemos mencionado, tenga rasgos específicos que afectan su proyecto educativo. Y por proyecto educativo hablamos de la dimensión, claro, de edad o de región, o incluso de institución normal que tenga como proyecto educativo. Importante que ustedes lo vayan ubicando en el ciclo de región que prefieren. El punto de partida entonces es abrir algunos discursos contrastantes, ¿no? O sea, que no sean todos homogéneos, porque entonces no se ve la diferencia. Es decir, ¿es normal o es para ti claro que haya un acuerdo sobre el sistema profesional de carrera? ¿Por qué se hizo necesario? ¿O es realmente necesario? ¿O qué tipo de medida es? Se tiene que abrir los interrogantes respecto a la filosofía humanista. Este acuerdo responde a una filosofía de qué tipo, qué teorías o modelos educativos conceptuales responden a esta medida. Entonces ahí tenemos que acercarnos. Voy a leer Dewey, voy a leer justamente de democracia y educación, a lo mejor puede ser. Entonces nosotros debemos haber revisado este material para decir, creo que ellos están interesados por entender esta problemática, vamos, les ofrezco esta opción. Luego, discursos contrastantes que muestren la perspectiva humanista de la educación frente a la visión eficientista y productivista que vive actualmente. O sea, no estamos develando nada, estamos diciendo, esto está pasando en el mundo, no solo en nuestro país. ¿Por qué está ocurriendo? Se espera que el alumno entonces desarrolle la capacidad de entender cómo ha evolucionado el pensamiento educativo desde los procesos sociales que lo explican y en particular puede interpretar como diferentes propuestas de trabajo que emanan de las políticas educativas, de políticas institucionales y desde las orientaciones para el trabajo en el aula que reflejan una perspectiva conceptual de la educación. O sea, lo que ustedes mencionaban también respecto a por qué trabajar por competencias y qué significan las competencias aquí y en otros espacios, en otros países. Otro tema puede ser justamente PISA. PISA para España, PISA para... O sea, ¿qué significa este tipo de examen para diferentes entornos, países y comunidades? Contempla un modelo dinámico de planeación donde que ya veíamos entre estrategias y evaluación constantemente. Y bueno, con base en este debate, ustedes podrían acercarse a Tardif y este es el documento que nos puede ayudar a comprender cuál es la problemática en la que estamos con programas basados en competencias o que pretenden desarrollar las sugerencias para la evaluación. El problema es la situación problemática a resolver es la base para la realización de la evidencia que se sugiere como evaluación del curso. Ya lo que vamos a evaluar al final es qué reflexiones hizo el estudiante y la socialización que hace de ellas sobre un enfoque conceptual de una problemática dada, establecida, acordada, elegida por los estudiantes. Y esto se sugiere que permita la realización de una evaluación tanto formativa, de que podríamos elaborar un documento, una rúbrica, por ejemplo, que maneje una serie de cualidades del desempeño
desempeño final de los estudiantes, al ayudar a ver cómo se va realizando el proceso, lo que sea la retroalimentación. O sea, muy importante es que haya una devolución de parte de los propios estudiantes para saber, no, mire, yo lo analicé desde otra perspectiva, o yo leía a este otro autor, o me gustó más esta otra corriente, que haya esa confrontación para que se socialice y se enriquezca. Aunque yo no haya leído a Freinet, pero si el compañero lo ha leído y me dice que ahí hay una serie de elementos que me pueden ser útiles a mí, pues tal vez fuera del curso yo me pueda acercar con otro intento a ese coautor. Y bueno, finalmente, las evidencias para dar una carrera. Ya no nos peleamos con la evaluación certificadora, que se tiene que dar, pero al mismo tiempo buscamos que concilie la formativa con la certificadora. La evaluación se sugiere que elaboren un documento escrito, una presentación visual, es una propuesta, ¿verdad? Puede ser oral, en la que analicen elementos centrales de una perspectiva o corriente educativa de acuerdo a dos situaciones. El análisis de un tema o discurso educativo contemporáneo es el que ya identificando las concepciones que subyacen a la educación de acuerdo a alguna corriente de pensamiento, y por otra parte, constituirán un trabajo con el empleo de nuevas tecnologías. Es decir, lo podemos trabajar con internet, lo podemos trabajar vía blog, lo podemos trabajar con YouTube, pueden hacer un video y lo suben. Ahí hay una gran amplitud de opciones. Adelante, por favor. Por ejemplo, aquí, queriendo pensar que tenemos algún técnico de la educación en nuestra propia institución, que alguien quiere entrevistar, pues lo puede hacer. Algunos partes más, equipos pueden ser de 3 integrantes, ¿sí? Y este trabajo puede ser presentado al grupo y en este caso se hizo la entrevista, pues se vincula justamente. Bien, pues hasta aquí sería la presentación de lo que ustedes tienen ya de forma escrita, un poco explicadito, en la medida de lo posible, de lo que yo pude aportar.